Hola, muy buenas noches. El día de hoy voy a exponer sobre la reforma agraria y si fue o no fue beneficiosa para el país. Como una breve introducción, debemos recordar que la reforma agraria se presenta en los años 50 y marca un hito histórico, el cual se promulgó con el decreto de ley número 17716, el cual se encargaba de transformar y redistribuir la propiedad de la tierra. Este mecanismo se realizó en el gobierno de Juan Velasco Alvará. Su objetivo principal era corregir las desigualdades y los abusos que existían en el sistema de tenencia en la tierra, los cuales se encontraban en manos de terratenientes y grandes empresas agrícolas, mientras que la gran mayoría de los campesinos trabajaban la tierra en condiciones precarias, con un acceso limitado. Se llevó a cabo mediante la expropiación y redistribución de las tierras. Se implementaron medidas de mejorar las condiciones laborales, como promover la participación de los campesinos en la toma de decisiones. En los tres aspectos para analizar la reforma agraria, políticamente se puede decir que no benefició al Perú, ya que esto contrajo una serie de sucesos en los cuales resultó en una polarización política debido a los diferentes intereses, desacuerdos ideológicos y conflictos sociales, donde la expropiación y redistribución de la tierra crearon tensiones entre los dueños de los latifundios y los campesinos. A su vez, las diferentes ideologías llevaron a cabo esta polarización que afectaría la estabilidad política del país, conduciendo a conflictos y violencia en diferentes partes del Perú. Por otro lado, hubo una represión política que se utilizó para silenciar a la oposición y consolidar el poder. Estuvo el régimen militar, que arrestó arbitrariamente a políticos y latifundistas que se oponían a estas políticas gubernamentales del gobierno de Velasco. Los medios de comunicación también se encontraban sujetos a censura extrajudicial, lo cual limitaba la libertad de prensa y la capacidad de los periodistas para poder informar sobre la realidad que vivía el país durante esos momentos. En el aspecto económico, si bien la reforma agraria quería que los campesinos tuvieran un protagonismo, la reforma agraria como tal tuvo un impacto negativo en el desarrollo del país, lo cual se iba a ver plasmado en los siguientes años después que se implemente esta medida, existiendo una ineficiencia y una caída en la producción agrícola, pues muchos campesinos recibieron estas tierras pero sin un apoyo técnico financiero o de infraestructura necesaria para hacerlas productivas, lo cual conlleva a una disminución en la producción y a una dependencia mayor en la importación de alimentos, lo que afectaría negativamente al país en el ámbito económico. Existía una incertidumbre sobre la tenencia de la tierra, junto con la expropiación de propiedades, disuadió la inversión privada en el sector agrario. Los terratenientes y otros actores económicos restringieron su inversión y también enfrentaron dificultades para acceder a créditos, lo cual afectó negativamente a la modernización y desarrollo de la agricultura. En el aspecto social, en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, aparece el terrorismo de Sendero Luminoso, que inició en Ayacucho y luego se extendió a gran parte del territorio nacional. Tras la guerra entre el terrorismo, Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, alteraron las migraciones de la sierra hacia la costa. También en la época sucedió el motín del Penal del Sexto, el reclusorio en el que se encontraba en el centro de Lima. Tomaron como rehenes a varias personas que trabajaban en dicho lugar, exigiendo la entrega de vehículos para huir del lugar. Uno de las masacres que sucedió en Uchuracay, donde 8 periodistas y un guía fueron asesinados por las personas del distrito andino. Luego sucedieron la masacre de Huancazancos y Lucanamarca ocurrida en 1983 por los serendistas hacia los campesinos de esas zonas por no querer darles su apoyo. Fue la primera de las masacres por los senderistas hacia los campesinos, los cuales iban a seguir y ocurrieron en el cuartel de los Cabitos de Huamanga,
perpetrada por los militares tras la investigación en que hallaron que 136 miembros habían sido detenidos por sospechosos vínculos con los terroristas. Luego de terminar el gobierno de Fernando Belaúnde, ya comienza el gobierno de Alan García. En el aspecto social, en un inicio se buscaba reivindicar a la población campesina, a los que vivían marginados y en condiciones precarias laborando la tierra. Pero esto también trajo consigo que un sector tuviera un aspecto de revolución. En el aspecto social, algunos consideran de que la reforma agraria o el impacto de la reforma agraria más bien evita de que Sendero Luminoso aparezca muchos años antes, porque hubiera sido mucho más fácil para Sendero poder captar a esos campesinos en las condiciones en las cuales estaban anteriormente. Por lo tanto, la reforma agraria tiene unos resultados mixtos. Tantas personas de derecha o que se dicen de izquierda pueden atribuir a la reforma agraria como beneficiosa o no beneficiosa para el país. Sin embargo, desde mi punto de vista, considerando el enfoque político y económico y social, la reforma agraria que tuvo problemas en su implementación, definitivamente que afectó negativamente al país. Lo afectó económicamente mediante la caída de la producción, lo afectó políticamente con la polarización que existía y que aún existe en el país, y también lo afectó socialmente. Al final, no logró el objetivo del desarrollo sustentable de las comunidades rurales. Sin embargo, la reforma agraria tuvo buenas intenciones, aunque los resultados no fueron lo suficientemente sólidos para transformar la realidad del país hoy en día. Muchas gracias.